Buenas, profesor. Hoy hablaremos sobre el metrado de vigas de la viga 10. Mi grupo conformado por Laurín Gómez Cortés, Carmen Rosa Llamas Romero, Sebastián Rodrigo Puchuri, el que les habla a Pedro Tubaquispe y Eduardo Marcelo Vidal. Para ello, primero tenemos que comenzar con el concreto que se va a utilizar para el vaciado de la viga, el cual lo vamos a dividir la viga 10 en cuatro tramos, como podemos apreciar en el CAD. Si vienen cuatro tramos, donde hay una parte de 30 por 20, 30 por 55, 65 por 65 y 30 por 55. Podemos ver que en el tercer tramo se va a tener que restar la columna 7 y la placa 5, que ocupa también un volumen en concreto que no pertenece a la viga, por lo que se hacen las mediciones pertinentes. Y en el tramo uno es 30 por 0,30 por 0,20 por 2,80 metros de largo. En el tramo 2 es 0,30 por 0,55 por un largo de 5,5. En el tramo 3 es 0,65 por 0,65 por un largo de 9,53, a lo que le vamos a tener que restar la columna 7 y la placa 5, que sus dimensiones serán 0,30 por 0,65 por 1,30 por 0,30 por 0,65 por 2,23. Y el tramo 4 se calcula con 0,30 por 0,55 por una longitud de 3,39. Sumando todos estos volúmenes nos da un total de concreto de 4,90 metros cúbicos. Hola, ahora yo les voy a hablar sobre el cálculo del encofrado de la viga 10. Primero se ha dividido en tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4 para que se pueda explicar de una mejor manera. Primero, en el tramo 1, en el cual es esta imagen de aquí, se ve que la viga tiene un largo de 2,80 y un ancho de 0,30. Entonces, comenzamos. Para el encofrado se tienen que calcular los laterales y el fondo. En este primer caso no se calculan los laterales para el encofrado debido a que es una viga chata, porque tiene una altura de 0,20, por lo que forma parte de la losa. Así que solo en estos casos se calcula el encofrado del fondo, por lo cual se calcula el ancho por el largo, que sería 0,30 por 2,80, lo que nos da 0,84. Luego, pasando al tramo 2 que se encuentra en esta imagen de por aquí, en la parte derecha, nos damos cuenta que pues la viga tiene dimensiones de largo de 5,05 y un ancho de 0,30. En este caso, al no ser una viga chata, ya que tiene una altura de 0,55, se calculan los laterales como el fondo. Sería 0,55 menos 0,20, que estamos descontando la parte de la losa, por lo cual hemos puesto con una altura de 0,35, y luego por el largo, que es 5,05, y la cantidad que sería 2 debido a que se tiene que encofrar la parte derecha como la izquierda de la losa, por eso es por 2. Luego, siguiendo, en el fondo se calcula por el ancho por el largo, que sería 0,30 por 5,05, lo que nos da un total de 5,05. Eh, Ahora pasamos con el tramo número 3. Bueno, en el tramo número 3, primero encoframos normalmente, como lo hemos hecho anteriormente. No es una viga chata, por lo cual se calculan los laterales y el fondo. En los laterales es la altura por el largo por la cantidad. Sería 0,45 porque descuenta lo de la losa, el largo que es 9,53, que se ve aquí, y la cantidad por 2 que ya le expliqué. Igualmente el fondo, que sería 0,65 por 9,53, que nos da 14,77. Luego, en el tramo 3 se tienen que descontar ciertas cantidades, debido a que en ese tramo de la viga 10 se encuentra la columna 7 y la placa número 5. Se ha considerado como que la columna 7 y la placa 5 estaban antes de que se hiciera la construcción de la losa, digo, de la viga, por lo que solamente se descontaría esa parte que ingresa en la viga, que sería el fondo. Entonces, sacamos en el fondo para que se descontaría de la columna 7 sería 0,30 por 1,30, que son sus dimensiones, e igualmente de la placa 5, que sería 0,30 por 2,23. Se descuenta por la columna C7
menos 0,39 y de la placa 5 menos 0,67. E igualmente, debido a que, como se puede ver en esta parte pequeña de acá, y también en esta parte de aquí mucho mejor, eh, cambia de anchos. Digamos, en la anterior era, si mal no me equivoco, 0,35. Y acá no, 0,55. Y de aquí pasa un ancho de 0,65, por lo que quedan pequeños espacios. Esos espacios que tenemos que encofrar serían 0,18, por lo que los colocamos aquí, los calculamos. La altura que sería 0,45 por 0,18 y la cantidad sería 4, ya que debido en la parte superior hay 2, en la parte inferior hay 2, por eso 4. Y eso nos da 0,32. Ahora pasamos con el tramo número 4. Por último, se calcula el tramo número 4, en el cual esta sección, o bueno, este tramo de la viga tiene dimensiones de 0,30 y de largo 3,39. Se calculan los laterales, que sería 0,35, debido a que se le descuenta lo de la losa por el largo de 3,39 y la cantidad que sería 2, que ya lo expliqué anteriormente, y el fondo que sería el ancho por el largo, lo que nos da un total de 3,39. Al final, todos estos números se suman y nos da un total para el encofrado de 23,32. Gracias. Ahora voy a hablar del acero superior. En el primer tramo encontramos dos aceros de media pulgada que miden 3,46 metros y como se aprecia es un bastón. Pero como nos encontramos en una viga chata, el anclaje para vigas chatas es de 0,15 metros, por lo que se le agrega esta cantidad. En el segundo tramo encontramos que desde la derecha vienen 5 aceros de 1 pulgada, pero hacia la izquierda solo llegan 2 de 1 pulgada. Y se aprecia que 3 de estos han sido doblados para formar un anclaje. Es por esto que tomamos los 3 de 1 pulgada que se van a doblar hasta los 9,49 metros, que es donde se realiza el anclaje, y se le agrega este mismo anclaje de 0,45, que lo tomamos del anclaje regular para estos aceros, que en el caso de 1 pulgada sería 0,45. Mientras que, como esto también pasa de los 9 metros, se le tiene que agregar el traslape correspondiente, que para el refuerzo superior, como se indica en el plano, para 1 pulgada es de 1,80 metros. Por otro lado, para los dos aceros que llegan hasta la izquierda, tomamos la distancia desde que empieza hasta que termina, que sería 15,28 metros. Igualmente, se realiza un anclaje al final. Como es de 1 pulgada, tomamos los 0,45 metros. Igualmente pasa de los 9 metros, entonces tenemos que agregarle el traslape de 1,80. Igualmente encontramos otro acero de refuerzo de 3/4 de pulgada en el mismo tramo y también se agrega la tabla. Por último, seguimos viendo otros aceros como balancines y bastones de 1 pulgada. En el tercer tramo también encontramos otros aceros de refuerzo de 1 y 3/8 y de 1 pulgada, como se aprecia en la tabla. Y en el último tramo, en el tramo 4, encontramos dos aceros de 5/8 de pulgada. En general, no todos suelen pasar de los 9 metros, entonces no hay necesidad de mucho traslape, pero sí encontramos varios bastones que, como se indicó anteriormente, el plano nos dice que estos tienen un anclaje de, por ejemplo, los de 1 pulgada, 0,45 metros, mientras que los de 5/8 de pulgada tienen 0,30 metros de anclaje, como se han ubicado en la tabla. Buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a presentar los fierros de la parte inferior. Como podemos observar en la parte del plano que nos ha tocado, en la viga 10 podemos encontrar en la primera parte dos fierros de 1 medio de pulgada, la cual tiene una patita. Esta patita en la clase usted comentó que lo midamos como está en el plano, que sería 0,15. Entonces aquí lo colocamos, su distancia y la patita, 0,15. Eso es en el primer tramo. En el segundo tramo vamos a encontrar ese fierro, y sería una, fie-
un fierro más extenso, que son 3 de 3/4 de pulgada, la cual tiene una distancia de 6,25. Más adelante ya encontramos como el fierro principal, el cual tiene una longitud más extensa. En este caso sería 5 de 1 pulgada y la cual tiene patitas, la cual hemos considerado según las medidas que nos tocan. Como de 1 pulgada, son dos patitas de 0,45, como podemos observar. Entonces sería 90 centímetros, 0,90 centímetros, 90 metros, disculpa. Y como pasan los 9 metros, tendría que ser un traslape. El traslape está indicado en la parte de aquí, de 1 pulgada, en la parte inferior de 1,30 metros. Después, continuando, podemos observar que tenemos aceros de balancines y aceros de refuerzo. Son 3 de 1 de 3 octavos de pulgada y 3 de 1 pulgada, los cuales están aquí. Su longitud son 5 metros y 4 metros y no tienen patita. Tampoco un traslape porque no pasan los 9 metros. Entonces también podemos encontrar acá dos fierros de 5 octavos que solamente tienen una patita. Entonces colocamos su longitud y la patita que está indicada en la tablita. Acá está 0,30 metros. En total calculamos las distancias, el doblado y el traslape, la cantidad de fierros que tiene cada parte, y después se saca una suma y tenemos, bueno, tenemos una suma total en este caso, pero acá también se podría sacar una suma de la parte inferior. Muchas gracias. Podemos ver que en el AutoCAD, en el plano, la viga se divide en el tramo 1, en el tramo 2, en el tramo 3 y en el tramo 4. Compartiendo lo siguiente, el tramo 2 y el tramo 4 son lo mismo. El tramo 1 tiene su propia estructura y el tramo 3 tiene su propia estructura, así como lo podemos ver en la imagen. Y hemos sacado los siguientes datos. En el tramo 1 el diámetro es de 1/4 de pulgada, con estas diferentes dimensiones, dándonos y una cantidad de 19. Con respecto en el tramo 2 hay estribos de 3 octavos de pulgada, con las dimensiones mostradas y la cantidad que es 30. En el tramo 3 está dividido en dos, ambas de un medio de pulgada, con las dimensiones que se ven acá. Pero la diferencia es que en la primera parte de los estribos de un medio de pulgada son de 0,57 por 0,57 más 0,10. Y la segunda parte, los estribos de 0,57 más 0,25 más 0,10. Son diferentes dimensiones lo que tienen, pero todos comparten en el tramo 3. De ambas dimensiones, de la misma pulgada, hay 41 y 41. Con respecto al último tramo, de 3 octavos de pulgada, están esas dimensiones y su cantidad, que es 22. Haciendo los cálculos, que básicamente es la suma, como son cuadrados de ambos, de 0,22, 0,12 más 0,10, y por la cantidad de metros que hay y por la cantidad de estribos que hay, nos va a dar 16,72, 47,40, 101,68, 75,44 y 34,76. La suma de todo, 276 metros de estribos. Por último, trasladamos la información de nuestra tabla a otra para calcular el peso del acero en total por diámetro y longitud de los aceros y estribos, y al final nos sale el total de 1.214,38 kilogramos de acero, que sería un total aproximadamente de 1,5 toneladas. Gracias.